Pues nada, hoy presentamos la conferencia Actualización en Atención Farmacéutica en Dermofarmacia, Menopausia, Cuidado de la piel y del cabello, que tiene el objetivo de actualizar los conocimientos en el ámbito de los cuidados dermatológicos específicos durante la menopausia y el climaterio. La mayoría de los cuidados destinados a la mujer que alcanza el climaterio van dirigidos a las alteraciones óseas y cardiovasculares. No obstante, la piel también sufre cambios significativos en esta etapa de la vida. Por ello, desde la vocalía de Dermofarmacia hemos diseñado esta jornada con la intención de prestar atención dermofarmacéutica específica dirigida a las mujeres durante esta etapa fisiológica, centrándose en los cambios en la piel y el cabello que se producen por los cambios hormonales a consecuencia de la disminución de la actividad ovárica. Los farmacéuticos jugamos un rol fundamental en la atención de los cambios fisiológicos y dermatológicos que ocurren durante el climaterio y la menopausia, ofreciendo consejos, información y derivando al profesional sanitario correspondiente en caso necesario. Además, gracias a la capilaridad de la red farmacéutica española, cualquier persona puede tener acceso a una farmacia cerca del lugar donde vive, lo que facilita el acceso al consejo profesional dermofarmacéutico. Sin más, ya doy la bienvenida a Leonor Prieto Cabezas, es directora científica de L'Oréal Cosmética Activa España. Leonor es farmacéutica, diplomada en análisis clínicos, máster en farmacia y tecnología farmacéutica y máster en nutrición y dietética para la promoción de la salud. Es profesora en cursos de dermatología cosmética, másteres de dermatología estética y medicina estética y dermocosmética. Además, ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros y colabora como voluntaria en talleres de piel y maquillaje para pacientes de cáncer y anorexia en diversos hospitales. Para resolver las dudas, al final de la exposición se abrirá un turno de preguntas. Y nada, muchas gracias, Leonor. Gracias y gracias a todos por vuestra asistencia a esta jornada. Online no se escuchan bien, no hace falta micrófono. Os pregunto, no hace falta. Con estar delante, pues aquí, yo creo. Ya nos hemos ido, ya hemos ido a empezar. Bueno, pues muchas gracias. Agradecer en primer lugar pues al Colegio de Farmacéuticos de Cantabria. Es un lujo estar aquí por muchas razones. Así que, bueno, por un lado porque con farmacéuticos pues es como nuestra casa y luego porque tenéis un entorno súper privilegiado. Y vamos a hablar un poco, vamos a ir haciendo un recorrido, no os asustéis porque podemos decir, ay Dios mío, pero bueno, hay cosas que simplemente para que queden, para que las tengamos, pero fundamentalmente hacer un recorrido por la piel, como habéis dicho muy bien. Bueno, pues la menopausia es un conjunto y tenemos que atender, y nadie mejor que la farmacia y la oficina de farmacia, donde al final pues vamos a recabar todos con nuestros problemas, con nuestras enfermedades, con nuestras necesidades, etcétera. Entonces vamos a ir viendo la piel, el cabello y bueno, pues dentro de la piel también rostro y cuerpo que son muy importantes. Esta parte la conocéis y simplemente pues va a ser muy rápidamente, no me voy a meter en profundidades. Sabemos ya y definimos un poco la menopausia como ese cese permanente de la menstruación como consecuencia de la pérdida de la actividad folicular ovárica. Es decir, llega un momento, bueno, pues que vamos a cambiar un poco todo ese periodo reproductivo que hemos tenido y vamos a entrar un poco en toda esa fase de climaterio que se llama. La palabra climaterio me imagino que lo conocéis, a mí me gusta mucho la semántica. Yo quería hacer letras hasta que descubrí la farmacia. Y climater en griego significa escalón, es decir, son los escalones, los peldaños que vamos subiendo a lo largo de nuestra vida y por eso pues vemos que hay un periodo de premenopausia donde ya empezamos a tener una serie de problemas. Incluso a mí me pasó, ¿no? Cuando tenía pues 47 años dije, uy, ya voy a dejar de tener las reglas, estoy menopáusica. Y una secretaria que tenía me dijo, uy, todavía te quedan como 4 años o por ahí, y era verdad. Dije, ¿qué razón tiene? Es decir, que tenemos un periodo donde ya pues vamos avanzando. La menopausia, cuando decimos un año desde la última regla, y luego ya pues entramos en esa otra etapa donde entraríamos en la posmenopausia, ¿de acuerdo? Entonces vamos subiendo pues todos esos peldaños, podríamos decir,
y tenemos pues diferentes elementos que vamos viendo y que, bueno, pues vamos viendo cómo fluctúan las hormonas, todos los estrógenos, la progesterona, cómo las menstruaciones se hacen irregulares, los sofocos, que bueno, pues no todo el mundo los tiene, pero todo el mundo te amenaza, ¿no? Uy, los sofocos, y tú dices, pues yo sigo teniendo frío. Pues bueno, cada uno, yo creo que siempre es importante conocer las cosas, pero no pensar que todo nos puede pasar, pero sí conocer, ¿vale? Los síntomas, los cambios, muchas veces que decimos, pues cambios de humor, fatiga, pues todo está influido por las hormonas. Y luego, pues ya, cuando ya pasamos ese otro periodo de la posmenopausia, donde ya pues se detiene toda esa producción de estrógenos y progesterona y ya comienzan a desaparecer esos síntomas, pero sí que es verdad pues que vamos avanzando y sobre todo probablemente el espejo nos devuelve una imagen que dices, ay Dios mío, ya no es como cuando tenía 30 y decía he dejado la juventud, sino que muchas veces está asociado como a soy muy mayor, etcétera. Y yo creo que a veces tenemos que romper un poco esos mitos y es decir, o pensar en esa palabra de que climaterio no significa algo feo, sino algo bonito, que es cómo vamos subiendo peldaños en nuestra vida, cómo vamos haciéndonos mayores y al final teniendo más experiencia. Fijemos hoy en día, y lo sabéis, que la esperanza de vida ha cambiado mucho y que además hasta, podríamos decir, antes de la COVID, éramos el segundo país del mundo en tener la mejor esperanza de vida y nos íbamos a convertir en el primero. Y bueno, pues uno decía, caramba, es decir, pasamos más de un tercio de la vida de la mujer en esa menopausia, con lo cual no puede ser algo que digamos, ay Dios mío, ya se acabó el mundo. El mundo no se acaba cuando ya tus hijos son mayores, sino que empieza una etapa que es muy importante. Pero sí que es verdad que muchas veces la menopausia se ha vivido como que ya te aparto. O sea, te aparto del mundo activo, te aparto de la sociedad un poco y yo creo que todo eso hoy en día también es importante y está cambiando. Los síntomas y sobre todo los que más nos afectan, como los sofocos, etcétera, pues a veces tienen una duración larga, con lo cual pues también es importante. Y los cambios en la piel, lógicamente. Sabéis que la menopausia puede ser natural o artificial, ¿de acuerdo? Y que la menopausia precoz pues se suele llamar insuficiencia ovárica primaria, porque parece que si encima la palabra ya es fuerte, estar menopáusica, pues si encima se lo dices a alguien que ni siquiera tiene 40 años, que hoy en día pues es una edad súper joven, pues es importante, bueno, pues a veces renombrar las cosas, ¿vale? Y la parte artificial, porque hay mucha gente pues que ha sufrido pues problemas de cánceres, de radioterapia, de cirugías, etcétera, donde también pues se va a producir, ¿vale? No vamos a entrar aquí, pero lo sabemos ya. Bueno, pues hay una regulación hormonal diferente, los folículos ováricos pues los vamos consumiendo, pues esas 400 fundamentalmente menstruaciones que vamos a tener a lo largo de nuestra vida y van disminuyendo los estrógenos, vamos teniendo esas alteraciones, sobre todo en la FSH, en la LH, porque no hay una retroalimentación negativa, ya que no hay hormonas circulantes en sangre y bueno, pues se van produciendo todos los factores y los aspectos que conocemos. La fuente principal de estrógenos va a ser el ovario cuando estamos en edad fértil y sí que es verdad que luego pues la mayor parte de los estrógenos los vamos a tener fundamentalmente en los tejidos periféricos, sobre todo en el tejido adiposo, pero también en la médula ósea, también en la piel, también en el hígado, pero en menor concentración. Y este desbalance va a ser el que nos dé estas alteraciones que, como sabéis, pues van cambiando y generalmente medimos esos perfiles que tenemos de hormonas y donde vemos pues ya que hay un aumento de FSH sobre todo y de LH y una disminución del estradiol. Hay muchos factores, muchos síntomas, antes Pilar lo decía, y bueno, pues hay muchas manifestaciones donde nuestro consejo profesional es importante. Nadie más que en la farmacia tiene toda la información. Si os dais cuenta, la mayor parte de la información de una persona la tenemos en la farmacia. En la farmacia van después de ir al médico, cuando el niño está enfermo, cuando el niño es mayor, que te siguen diciendo para mi hijo
un antibiótico para mi hijo y el niño tiene 26 años. Entonces, porque bueno, las madres yo lo he entendido al cabo del tiempo. Pero fijaos que hay muchos síntomas, síntomas urogenitales y disfunción sexual, los síntomas vasomotores que decíamos, el cambio del peso, la distribución de la grasa y bueno, todo el síndrome metabólico que también se asocia, la osteoporosis y lógicamente la modificación de la piel y el cabello. Es decir, que además de conocer todas estas terapias, vamos a poder complementar las terapias farmacológicas en todos los aspectos, con complementos nutricionales, con productos sanitarios, con OTC, con cosméticos. Podemos dar consejos de vida, de dieta, de deporte y podemos seguir los parámetros. Si hay algo importante para mí en la farmacia es que somos un punto de seguimiento. Y esto es algo que tenemos que hacer todavía más porque muchas veces si lo vemos el médico habla del diagnóstico y de la parte clave, pero al final todo muchas veces va a reposar en la farmacia. Lo que le contó la enfermera, lo que le contó el médico, lo que le contó la vecina, etcétera, etcétera. Entonces creo que somos una parte fundamental para dar un consejo global en ese sentido. Hay muchas partes de estilos de vida que lo conocéis. A veces pensamos que todo el mundo conoce las cosas y hay algo importante porque cuando nosotros nos hacemos cargo, vamos a decir como profesionales farmacéuticos, de dar una serie de consejos, generalmente estos consejos la gente los puede asociar más a su estilo de vida. No sé si lo veis así. Vosotros tenéis mucha más experiencia en oficina de farmacia. Yo estuve hace mucho tiempo y causa adicción, eso lo tengo que decir. Yo voy a una farmacia y me pondría detrás del mostrador bueno, pues a dispensar a la gente. Y esto se ve en muchos estudios como cuando un consejo lo da un profesional de la salud, las personas lo integran en su estilo de vida. Entonces, nunca presupongamos que todo el mundo sabe todo, porque nosotros a veces vivimos en un mundo en el que estamos acostumbrados a oír esas cosas, pero a veces cuando se los contamos a otros, pues a lo mejor incluso se quedan sorprendidos. Aunque hoy en día todo el mundo tenga internet y tenga doctor Google, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, tendremos que adaptarlo también, porque a veces lo veis y es, pues correr. Pues yo, por ejemplo, lo siento, no puedo correr, porque es que no he corrido en mi vida, pero habrá otras personas de mi misma edad que lo hagan. Entonces tendremos que adaptar también. ¿Para qué? Porque lo más importante siempre es lo que hago, ¿no? Porque ese decálogo de, uy, voy a hacer todo, ¿no? Todos los lunes me voy a poner a dieta y después de las vacaciones y voy a salir todos los días a caminar y voy a comer ensaladas, etcétera, y al final no lo haces. Tenemos que ir haciendo poco a poco y tenemos que tener ese seguimiento un poco. Y aunque a mí no me gusta la palabra, pues al final nosotros también somos el coach farmacéutico especializado. Y eso es lo que cambia muchas veces el concepto de quiero ir aquí o quiero ir allí. Porque hay muchas cosas que son iguales, pero ¿qué es lo que cambia? El cómo nosotros o a través de nosotros cómo lo vea la persona. Entonces, bueno, pues tenéis muchas cosas, tenéis, bueno, pues promover ese estilo de vida, porque además, a medida que nos vamos haciendo mayores, nos va gustando más el dulce. Y entonces, antes éramos de salado y ahora parece, y bueno, pues al final no es decir, hay que quitar las cosas. Yo me acuerdo un día en un congreso que, bueno, pues era cuando se empezaba a hablar del tema del genoma humano, o sea, que os estoy hablando pues por el año 2006, 2007, y un médico bastante importante que trabajaba en la Universidad de Tufts en Estados Unidos, había trabajado y había sido alumna del profesor Roland de Cobian, y él decía, después de todos estos años, me acuerdo de mi profesor que decía, hay que comer de todo en un plato de postre. Y eso, pues es lo importante. No solamente es pues, como cuando vas al médico y todo es no, ¿vale? Sino, bueno, pues equilibrar. Importante también, y lo sabéis, pues la vitamina D, que hoy en día se ha convertido en la reina de las vitaminas, los omega 3 o los antioxidantes y el calcio y el fósforo. Entonces, nadie mejor que nosotros pues para trabajar en todo esto, ¿vale?
Luego vais a tener la presentación, ¿eh? Yo la presentación os la voy a dejar, la podéis, os la voy a pasar en PDF si queréis, por si la queréis distribuir, o sea que la vais a tener. Hoy en día, o sea, todo cuesta mucho trabajo, pero hay que ser generoso también, y es lo importante, ¿vale? ¿Qué pasa en la piel? Pues en la piel, evidentemente, la piel es un órgano hormonal. A veces nos puede sorprender de decir, pero la piel es una gran desconocida muchas veces. Para mí la piel es el órgano más altruista, nos protege por dentro y por fuera. Y sin embargo, a veces es como, esto es estética, ¿no? Esto no pasa nada. Yo siempre digo, nacemos con una piel y la tenemos que cuidar toda la vida. Podemos cambiar de coche, podemos cambiar de casa, podemos cambiar de pareja, lógicamente podemos cambiar de vestido, pero no podemos cambiar de piel. Y la piel además es nuestra tarjeta de presentación, para lo bueno y para lo malo. Y lo vemos muchas veces como es estigmatizante cuando tengo una mancha, cuando tengo un problema, etc. Entonces, ya no es solamente estética, que también es bienestar, sino que es salud. Vamos a tener una piel más seca. ¿Cuántas veces habréis oído? Si yo de joven tenía acné y ahora tengo la piel seca. Sí, la piel se deshidrata, disminuyen los lípidos, aumentan las arrugas, aparece el picor porque vamos a tener muchos mediadores inflamatorios, la piel se vuelve más flácida. Yo me acuerdo, y lo digo siempre, que cuando era más joven y daba los cursos, cuando decía lo de la pérdida del óvalo facial, pues decía, la pérdida del óvalo facial. Luego ya con la edad, simplemente con mirarme al espejo, ya sé lo que es la pérdida del óvalo facial. Lo tengo clarísimo. La pérdida de tono, el adelgazamiento cutáneo, porque decimos, no, si la piel es más gruesa. No, la piel es más gruesa en las capas muertas, en ese estrato córneo, pero es más fina en las capas vivas y por eso se descuelga. Por eso no tiene tonicidad y por eso tenemos que mantener siempre, yo siempre digo, equilibrio. Y se altera la pigmentación. Muchas veces una piel pigmentada de una piel que no lo está, parece que tiene 10 años de diferencia. Y eso es debido muchas veces al sol. Pensamos, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero el sol se va acumulando y poquito a poco, pues fijaos que todos vemos, y me imagino que nos ha pasado en casa cuando tenemos cortinas o cuando tenéis un sitio donde da la luz y tenéis una tela y la tela empieza a aparecer de colores, pues en la piel pasa exactamente lo mismo, pero al revés. En vez de quitarnos esa pigmentación, evidentemente nos hiperpigmenta. Así que pues tenemos una serie de cosas. Con esto podríamos decir, cortamos aquí, nos vamos a llorar y ya está. Pero bueno, pues afortunadamente tenemos soluciones como todo, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, pues los signos del envejecimiento pues van a hacer que nos afecten, porque al final todos queremos vernos bien. Muchas veces uno dice, bueno, pues hay mucha gente que se pincha cosas, etcétera. Pues al final hay una distorsión y nosotros nos vemos de una forma y los demás nos ven de otra, ¿de acuerdo? Y yo siempre digo que mi lema es ejercer mi derecho a envejecer dignamente, pero no por ello es a descuidar, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que eso es lo que podemos inculcar. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, todos estos aspectos nos van a hacer mucho por la calidad de vida. Va a haber un detrimento en la calidad de vida. Y esto es algo que cada día se ve más y lo vemos en todos los aspectos. No solamente quiero no tener enfermedades, sino quiero sentirme bien. Ese concepto del bienestar que decimos hoy en día y lo que dice la OMS, la salud no es la ausencia de enfermedad, es el bienestar físico, psíquico y social, porque muchas veces incluso nosotros nos vamos a apartar del núcleo, si os dais cuenta. Vamos a empezar a decir, yo ya no salgo tanto, yo ya hago otras cosas. Entonces, es importante y pensarlo siempre que no solamente vamos a remediar, sino que vamos a trabajar por la calidad de vida. Fijaos que muchas personas, hay un artículo también, bueno, mujeres y menopausia y cuál es el punto de vista, y muchas dicen pues que conocen cómo afecta pues la menopausia a la piel, probablemente lo añaden al envejecimiento, es decir, soy mayor y por eso me afecta,
pero muchas, más de la mitad, dicen no estoy lo suficientemente informada, no sé si puedo hacer algo, no puedo hacer algo. Entonces, pues probablemente tenemos que educar más a los pacientes y romper un poco los moldes de decir, bueno, pues eres menopáusica como si dices eres joven, porque no es algo o no tiene que ser algo que sea peyorativo, o no tenemos que pensar siempre, bueno, pues en decir, es que tengo que ser eternamente joven. Yo digo, yo no querría ser eternamente joven, porque hay otras cosas, es decir, vamos avanzando o vamos madurando, llamarlo como queráis, pero yo creo que es importante quitar un poco ahí. Evidentemente hay muchos cambios, fijaos un poco en estas dos fotografías, en estos dos cortes histológicos y sobre todo, no sé si tenemos por aquí el puntero, pues en toda la parte de la dermis, en todas las partes de las fibras de colágeno, como evidentemente pues casi 70 años después pues hemos perdido una gran parte de las fibras de colágeno, se ha alterado toda la red vascular, es decir, conocemos que hay muchas alteraciones en la piel. Igual que fijaos cómo la epidermis que decíamos antes, fijaos el engrosamiento que tiene. Cuando hablamos de piel engrosada, nuestra piel nos parece gruesa porque realmente lo que vemos es esa capa córnea, que es mucho más, tenemos más capas, pero fijaos cómo las capas vivas las vamos perdiendo y se desorganizan. Aquí vemos perfectamente la capa basal, nuestra capa germinativa, y sin embargo aquí tenemos una mayor desorganización. Con lo cual, como vemos, pues vamos a perder la protección, vamos a perder esas propiedades regeneradoras que tiene la piel y además a nivel de las células también vamos a perder esa capacidad de proliferación, tanto queratinocitos como fibroblastos y lógicamente la síntesis de todos los elementos fundamentales. Pues si no tenemos fábrica, evidentemente el colágeno, la elastina y toda la matriz extracelular pues la vamos a ir perdiendo. Lo conocemos, no me voy a meter demasiado, pero sabemos que hay una parte de envejecimiento extrínseco que es la mayoritaria. Es decir, nuestra edad no marca tanto el envejecimiento. Si yo os pregunto cuáles son los síntomas de las pieles maduras, ¿qué me diríais? ¿Arrugas profundas? ¿Manchas? ¿Engrosamiento? Color irregular? Eso es fotoenvejecimiento. Una piel envejecida por edad es una piel más fina, es una piel más clara, es una piel que no tiene demasiadas arrugas y es una piel que no tiene telangiectasias. Yo siempre me acuerdo de mi abuela, que se murió muy jovencita porque tenía 58 años, pero los 58 años de hace pues un montón de tiempo, voy a decir, pues de hace más de 50 años, pues era una mujer ya anciana, pero tenía una piel totalmente, vamos a decir, casi de porcelana y había vivido en un pueblo, pero pañuelo negro, vestidas de negro y prácticamente no expuestas al sol. Entonces, claro, la piel era una piel completamente distinta. Hoy en día lo que vemos es una piel fotoenvejecida por la radiación, por la fotopolución, por el tabaco y, lógicamente, pues por la gravedad. De ahí la importancia hoy en día también del exposoma. Es decir, el exposoma muchas veces decimos, bueno, pues es el total de exposiciones que vamos a tener desde el momento de la concepción. Es decir, estamos envejeciendo desde la concepción, no desde el nacimiento. Y hasta que nuestra vida se acaba, hasta que tenemos todo ese periodo, esos escalones, hay muchos factores que interfieren. Y hasta ahora los habíamos trabajado, si veis, de uno en uno. Es decir, hablamos de radiación ultravioleta por un lado y además separábamos la A de la B del visible del infrarrojo. Hablábamos de polución, hablamos de factores hormonales, de estilo de vida. ¿Qué viene a decir el exposoma o el término? ¿Cómo configuro todo eso? ¿Cómo junto todo eso? Porque hay unos que interaccionan con otros, incluso a veces alguno que mejora a otros, pero empeora por otro lado. Es decir, si nos pusiéramos a pensar en la fotopolución, siempre decimos, tiene más efectos negativos que positivos, pero también os puedo decir, las partículas de polución frenan parte de las radiaciones ultravioleta A y ultravioleta B. ¿Cuál es la importancia siempre? Equilibrio. No es
solo oxidación o solo antirradicales libres, porque tenéis muchos deportistas que se oxidan mucho más. ¿Por qué? Porque hay un exceso de radicales libres que se producen aunque hagamos deporte. Entonces siempre ese equilibrio. Y de ahí un poco el esposoma, que viene a decir cómo puedo ver todos los factores, es decir, todo el puzzle. Hasta ahora veíamos partes. Y todo el puzzle, desde las variaciones climáticas, el estilo de vida y aquí, fundamentalmente la parte de la menopausia, las variaciones hormonales, porque aquí es donde vamos a hacer más hincapié. Fijaos que nos va a afectar a la función barrera, como hemos visto, vamos a tener pieles más secas, vamos a tener pieles más sensibles, desestructuradas, a la pigmentación, vamos a tener más tendencia a las manchas, a las funciones de defensa inmunitaria, recordad que la piel también es un órgano inmunitario y lógicamente a esa función estructural que decíamos antes, por lo cual todo se va a ver alterado. Y se va a ver alterado, como decíamos, en más de un tercio de nuestra vida. Nos vamos a pasar más de 30 años así, pues algo tenemos que hacer. Esa percepción negativa, pues también creo que es importante que nosotros vayamos desestigmatizando toda esa parte y evidentemente nos va a acelerar el envejecimiento, ¿de acuerdo? Yo creo que lo hemos visto siempre y los caballeros, y con permiso, que a veces, ahora no tanto, pero que a veces se cuidaban menos, llegaban y siempre estaban mucho más jóvenes que nosotros y nosotros parece que tenemos 10 años más y nos cuidamos mucho más, que es lo que pasa. Luego es verdad que se les caen los años de golpe. Aquí vamos a decirlo todo hoy. Por eso no os preocupéis que también hay solución para vosotros. Entonces, ¿qué es importante? Pues saber que las variaciones hormonales aquí juegan en nuestra contra. Es decir, nosotros tenemos el envejecimiento más toda esa parte de esposoma que hace que todos los estrógenos fundamentalmente pues tengamos muchos problemas. Si nos fijamos en esta parte del esposoma, vamos a tener en la menopausia fundamentalmente descenso de estrógenos, que ya lo conocemos, y los estrógenos sabéis que van a alterar el perfil lipídico, vamos a afinar la piel, vamos a tener más flacidez y más arrugas, van a acelerar el envejecimiento. Pero también la dihidroepiandrosterona también va a disminuir y bueno, pues también vamos a tener todavía esos factores, flacidez, sequedad y arrugas. Pero además tenemos un punto más, por si faltaba alguno, pues siempre hay un trío. Esto es como la Santísima Trinidad. Y faltaba el cortisol, que es la hormona por excelencia del siglo XXI. La hormona del estrés no podía dejar de jugar aquí y también va a incrementar la sequedad, la inflamación y las arrugas, porque sobre todo el cortisol nos va a aumentar la inflamación de todos los tejidos y lo sabemos. Hoy en día nuestro gran problema es la inflamación subclínica a todos los niveles y la piel no podía ser menos y más porque la piel es un órgano que fabrica su propio cortisol, con lo cual va a tener el suyo y el de sus vecinos porque va a tener esa parte circulante. ¿De acuerdo? Por tanto, hay muchas hormonas, hay muchas más que nos van a afectar también, la melatonina, las hormonas tiroideas, esa alteración del sueño que tenemos, pero sobre todo, como decíamos, estrógeno, dihidroepiandrosterona y cortisol. Tenemos receptores de estrógenos en todas las zonas, en queratinocitos, en fibroblastos, en los folículos pilosos, en las glándulas sebáceas, con lo cual, como veis, pues vamos a tener afectadas todas las zonas de la piel. Toda nuestra piel, desde la epidermis, la dermis y la hipodermis, se va a afectar. Vemos que hay una alteración de la función barrera. Disminuye el ácido hialurónico, que vamos a ver que disminuye tanto de la epidermis como de la dermis, y generalmente pues sabéis que normalmente pues ya a los 40-50 años tenemos la mitad de ácido hialurónico que teníamos. Y recordad además que el ácido hialurónico fundamentalmente está en la piel. La mitad del ácido hialurónico lo tenemos como reservorio en la piel. ¿De acuerdo? Tenemos 17 gramos de ácido hialurónico. Fijaos lo que pueden hacer 17 gramos. Y lo vamos a ir perdiendo continuamente. No solamente es hidratante, es que pone en marcha también todas las citoquinas inflamatorias. Con lo cual, por eso
tenemos que compensar en este sentido. Vamos a tener disminución en la proporción de sebo y además en los perfiles lipídicos. Y lógicamente también menos defensas frente al estrés oxidativo y frente a la cicatrización. La piel es un órgano que se regenera, pero como vemos siempre, a medida que somos más mayores, ya no se regenera igual. Fijaos cómo los niños se caen continuamente y se regeneran muy rápidamente. ¿Por qué? Sobre todo por ese ácido hialurónico. Fijaos que el líquido amniótico es ácido hialurónico en su mayoría. Por eso se dice que los fetos no tienen heridas, las curan prácticamente a medida que irían apareciendo muchas veces. Y ahí es nuestra parte importante. Pero también estructuralmente, fijaos que el espesor de la piel que decíamos, el espesor de las capas vivas, se reduce casi en un 7% cada década. Mejor no hagáis cálculos. Yo no soy de matemáticas, aunque seamos de ciencias, yo de matemáticas prefiero no saber. Se aplana nuestra unión dermoepidérmica, se adelgaza la dermis. Por eso cuando cogemos, cuando pinzamos, pues a medida que pinzamos, vemos como ya la piel no es tan elástica. Perdemos, yo por eso os decía, veo las cifras y digo, caramba, las cifras no son generalmente alentadoras. Disminuye el colágeno, disminuyen los glicosaminoglicanos que decíamos antes en la dermis y se hace más extensible pero menos elástica. Es decir, no vuelve esas propiedades biomecánicas, las vamos perdiendo con el tiempo, ¿de acuerdo? Y si lo vemos además, pues fijaos cómo se va proporcionando a medida que disminuyen los estrógenos, disminuye la elasticidad. Es decir, relación directamente proporcional. ¿De dónde? ¿De todas las zonas iguales? Pues no, hay unas zonas que mecánicamente sufren más cambios, que precisamente pues son muchas veces las que más se ven. El rostro, el cuello, los brazos, cuando decimos hacemos así, parecemos aviadores, ¿vale? Llevamos ya el ala delta y generalmente dices, yo ya, ¿qué hacemos? Pues ya no nos ponemos camisetas de tirantes. Bueno, hoy en día, como tenemos transparencias, nos podemos poner de todo, pero fijaos que se nota, y las manos. ¿Cuánta gente se cuida la cara, se estira la cara y luego se lleva las manos a la cara y ya la hemos liado? Entonces, un punto también muy importante. Fijaos que alteran también la secreción sebácea que decíamos, ¿de acuerdo? Los estrógenos van a producir una bajada, una disminución de la sequedad, disminuye el ácido hialurónico también, la producción de sebo, con lo cual la función barrera la vamos a tener alterada. Hoy en día, yo me acuerdo hace muchos años que todo el mundo estaba empeñado a ver cómo llegábamos a la dermis, y yo decía, con un cosmético no podemos llegar directamente a la dermis, no seríamos un cosmético, se puede llegar indirectamente, como sabéis, pero hoy en día sabemos que la barrera cutánea es fundamental, algo a lo que no le dábamos tanta importancia hace un tiempo, incluso para patologías es muy importante. Si no tenemos una buena barrera cutánea, el resto se va a desestructurar, ¿vale? Como decíamos antes, pues también tenemos la dihidroepiandrosterona. Es decir, hay muchas veces que un tratamiento tópico, podríamos decir después de esto, de estrógenos o de dihidroepiandrosterona, pues hemos visto, hay estudios como la piel se engrosa, tenemos una piel mucho mejor. Lo que pasa es que en cosméticos no podemos poner, con lo cual, pues vamos a ver cómo podemos trabajar luego para compensar todo esto. También la dihidroepiandrosterona y bueno, pues los éteres sulfatados pues también van a dar más atrofia cutánea, adelgazamiento de la dermis, va a disminuir el número de glándulas sebáceas y los lípidos epidérmicos, ¿vale? Vamos a tener menores funciones de defensa y también alteración, como veis, de la función estructural, porque se va a alterar el colágeno y las metaloproteinasas de la matriz van a aumentar, con lo cual se va a producir una degradación. Más flacidez, más sequedad, más fragilidad, como veíamos, y más arrugas. Y como decíamos antes, también el cortisol. El cortisol va a ser importante, ese cortisol circulante, donde se ha visto que las mujeres menopáusicas tienen un incremento en los niveles circulantes de colesterol durante la peri y durante la posmenopausia. Es decir, que una vez que entramos
En todo ese periodo, en todo ese climaterio que decíamos, vamos subiendo escalones y el cortisol juega en nuestra contra. ¿Qué va a pasar? Pues como veis también va a afectar a la función barrera, va a afectar a la función de defensa y a la función de estructura. Y va a afectar a muchas citoquinas que son antiinflamatorias y va a hacer que citoquinas proinflamatorias pues se aceleren y tengamos mucho más, con lo cual vamos a tener una mayor degradación. Más sequedad, más atrofia y más arrugas, como veíamos antes. Con lo cual podemos ver que todas estas hormonas, junto con todo lo que decíamos antes, factores climáticos, factores del estilo de vida, psicológicos, dietas, etcétera, van a traer un impacto biológico, se va a alterar la barrera cutánea, con lo cual vamos a tener un descenso, como hemos visto, en las estructuras, en las células, en los lípidos, en las defensas antioxidantes y vamos a tener todos los signos clínicos que conocemos. Con lo cual, como vemos, no solamente es el envejecimiento por la edad o por los factores climáticos, sino por nuestras propias hormonas que nos van a afectar. Aquí tenéis un poquito, bueno, pues un cuadro de cómo iría cambiando, es decir, esto no cambia a la de golpe, ¿no? Ahora, soy joven, soy viejo, no, va progresivamente, afortunadamente. Pero como veis, pues va aumentando, a medida que aumenta la edad, pues vamos a ir perdiendo esos síntomas de una piel. ¿Cómo es una piel bonita? Pues una piel sin arrugas, una piel uniforme, una piel luminosa, una piel sonrosada. Fijaos que vamos perdiendo hemoglobina, que nos da esos tonos rosas, y va subiendo la melanina, por una parte por el efecto de las radiaciones solares y por otra, no lo olvidemos, por el efecto de las reacciones inflamatorias. Esa reacción subclínica de base que no notamos está estimulando nuestros melanocitos todos los días y los está estimulando de una forma anárquica. Es decir, que la hiperpigmentación postinflamatoria no aparece solamente cuando nos pinchamos o cuando nos hacemos una cicatriz o cuando tenemos un traumatismo. Está todos los días. Lentamente no lo vemos porque no lo notamos y yo muchas veces digo que es como si tuviéramos un amigo, entre comillas, que nos va dando golpecitos, ¿vale? Como la gota, cuando decíamos la gota que te va cayendo y que hace un agujero en el cerebro, pues esto es igual. La inflamación subclínica va a poner en marcha todos esos sistemas de citoquinas inflamatorias, ¿vale? ¿Qué necesidades tiene la piel? Pues bueno, ya lo hemos dicho, va a haber una alteración en los lípidos, es una piel más seca, es una piel más fina, con lo cual menos función barrera, va a ser una piel que con la gravedad pues va a caer, la flacidez, las arrugas, aprovechad, miraos en el espejo y sonreíros, mientras que el óvalo facial no se descuelga, hoy en día es importante y además vamos a tener pues esa inflamación que decíamos antes. Con lo cual, pues tenemos todos estos síntomas que podemos ver. Evidentemente, pues tenemos una serie de elementos. Yo siempre digo, bueno, ¿cómo se trabaja? Pues un poco con el método que llevamos para todo. ¿Qué es lo que está pasando en la piel? ¿Qué es lo que se está alterando? ¿Y cómo puedo revertir una parte? Evidentemente, nunca voy a revertir al 100%, pero sí puedo hacer. Todo es esa cuestión de equilibrio. Nada es irreversible, ¿no? Cuando te digo esto es irreversible, pues no, siempre puedo hacer algo. Con lo cual, va a ser importante trabajar con un conjunto de elementos. Elementos hidratantes, aquí los elementos relipidizantes son muy importantes. No olvidemos también, y hoy no es el día, pero bueno, seguramente tendréis muchos cursos. A mí soy una enamorada del microbioma, porque también llevamos muchos años trabajando desde el 2012, que bueno, pues empezó en el 2007, empezó el proyecto Microbioma Humano y bueno, pues también tenemos esa barrera microbiana que se ve alterada y de ahí todas las funciones de defensa que se alteran. Vamos a necesitar más productos que redensifiquen la piel, más productos antiarrugas, esos rellenadores que decimos que al final es cómo consigo
devolver un poco ese ácido hialurónico. No nos olvidemos también, aunque hoy no lo vamos a atacar, pero de los despigmentantes, ¿vale? Y los antioxidantes, que son una primera línea también. Y la pérdida de luminosidad, bueno, pues también va a ser importante. Vamos a necesitar renovadores celulares, antioxidantes, vitaminas. Vaya que el cóctel va servido, ¿de acuerdo? Pero sí que es importante porque a veces no es cuestión de hacer el cóctel con todo, sino qué es lo que tu piel necesita, cuáles son los síntomas que yo veo y también cuáles son los que te preocupan, que a veces no coinciden, ¿eh? Cuidado con esto, ¿no? Que a veces nosotros estamos detrás del mostrador y tú a lo mejor ves pues una flacidez, uy, qué ojeras y tal, y le preocupa que tiene aquí una manchita. Y eso es la obsesión porque piensa qué es lo que hay. Y cuando se mira, la mancha es así de grande y tú la estás viendo así de pequeña. Es como el acné, ve un grano, pero a lo mejor la persona que tiene un grano no ve uno enorme. ¿De acuerdo? Entonces, pensad siempre que nada es proporcional a la severidad. Y ahí estriba muchas veces el que tengamos que escuchar. ¿Qué es lo que más te preocupa? Porque si yo te cuento una cosa y a ti te preocupa otra, no nos entendemos. Y al final, os van a decir, ya no os van a decir, es que sale el niño del colegio, pero ahora es que tiene que llevar el nieto al parque. ¿No? Y si no, cuidado. Es decir, me van a poner una objeción porque no estoy conectando con lo que me cuentas, ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues tenemos, bueno, pues activos que conocéis, luego los podremos ir combinando. ¿Qué es lo ideal? Que pensemos cuáles son los activos que más nos van a favorecer en cada momento y vosotros hagáis un poco el cóctel. Es decir, tenéis muchos productos, pero el combinarlos y el dar una solución para tu problema concreto es cosa nuestra. Y ahí está la personalización. Porque si no dirías, pues mira, lo compra en internet y podréis decir muchas. Bueno, es que me preguntan a mí, luego lo compra en internet. A veces, pero no todos. La compra online, hemos tenido una época que todos comprábamos online y habrá gente, pero hemos vuelto y sobre todo yo creo que nuestro carácter nos hace también el pensar necesito un interlocutor. No es lo mismo. El producto puede ser el mismo, pero la percepción que tengo no es la misma. El servicio hoy en día es muy importante. Si no, no tendríais cosas que parece que cuestan mucho más y muchas veces es el servicio y cómo está hecho todo alrededor. Lo que hoy en día se llama la experiencia, que oiréis por ahí, y es muy importante. El diseño está cambiando hacia una experiencia. Ya no nos cuentan los anuncios solamente de mira qué bonito es esto, mira qué tal, te cuentan una historia y además luego te mandan a que sigáis la historia en internet porque somos omnicanalidad y más los que sois jóvenes. Es decir, que vamos tocando muchos puntos. Ahí está vuestro punto, ¿vale? Entonces, vitamina C sigue siendo, con el retinol, 2 gold estándar en los productos y en los tratamientos. Y en la menopausia va a pasar. ¿Por qué? Porque son activos globales. Fijaos que la vitamina C, podríamos decir, es que sirve para todo. Es como la niña en el bautizo, la novia en la boda, el muerto en el entierro, está siempre en el medio. Es antiarrugas porque estimula la síntesis de colágeno. Es reafirmante y tonificante porque va a estimular los colágenos, sobre todo el colágeno, los 4 y los 7, los que están en esa unión dermoepidérmica que se va aplanando. Pero es antiinflamatoria porque reduce los mediadores inflamatorios. Es hidratante también. Es despigmentante, se nos olvida a veces, es un alfa hidroxiácido y es iluminadora, que decíamos antes, vamos a perder la luminosidad, pero también fijaos que protege y repara los efectos de la exposición al ozono. Si hay un producto que necesitamos en la estratosfera, como es el ozono, y la capa de ozono cuanto más delgada, más problemas, a nivel de la troposfera, a nivel del suelo es el mayor contaminante, ¿de acuerdo? Y es uno de los que más nos afecta a la piel también. Con lo cual, como veis, la vitamina C es un activo de elección y hoy en día tenéis cantidad de productos, de serums, etcétera, donde lo podéis combinar. Cuidado, aquí voy a romper una lanza. La vitamina C es fotoprotectora, porque no sé por qué hay una leyenda urbana de que la vitamina C es fotosensibilizante.
al contrario, reduce los radicales libres, con lo cual actúa sobre los ultravioleta A, pero también hay muchos estudios donde vemos que reduce el eritema, no como un filtro evidentemente, y además, curiosamente, si nos damos cuenta, es uno de los que llamamos filtros biológicos, que no existen, porque en el reglamento cosmético hay filtros ultravioleta B y ultravioleta A y los mixtos, pero los llamamos biológicos porque son antioxidantes. ¿Se puede poner de día? Perfectamente. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar precisamente los radicales libres, se van a producir cuando tenemos la fotopolución. Entonces, si tenemos pieles que están muy expuestas y muy fotoenvejecidas, que todavía con la menopausia se van a acelerar más, poned la vitamina C por la mañana. Y luego, como siempre, en la fotoprotección va a ir lo último, siempre, sí o sí. ¿De acuerdo? ¿Se va a consumir? Sí, pero es que la necesitamos. Si la queréis poner por la noche también, pero no hay ningún problema en poner la vitamina C por la mañana. Y no hay ningún problema porque la vitamina C no da manchas. Lo que da manchas es que si me pongo mucha, se va a acumular en los poros y se me va a poner amarillo, pero vamos, como si me paso una naranja. ¿Vale? No es que de mancha, es que la vitamina C se oxida. Y cuando alguien nos diga, me sale una mancha con la vitamina C, que se ha dado mucha. Entonces lo que hay que decir es, pon un poco menos. Aquí también menos es más. Hay que ponerlo todos los días. No mucho un día y luego se me olvida 3. Esto también pasa. ¿Vale? El ácido hialurónico, otro de nuestros activos estrella. Una de las búsquedas mayores en internet son ácido hialurónico, es muy osmótico, ya lo sabéis, que se dice siempre, absorbe 1000 veces el peso en agua. Eso es una medida in vitro, pero bueno, queda muy bien. ¿Por qué? Porque forma un gel acuoso, ¿vale? Porque restringe el movimiento de las moléculas de agua, capta. Recordar que es un glicosaminoglicano no sulfatado, ¿no? Es el más importante de nuestra piel. Aumenta la viscosidad también, con lo cual, como veis, también tiene una parte antimicrobiana, va a restaurar ese microbioma, es antirradicales libres, y os decía, se opone a la inflamación, es antiarrugas y rellenador. Aquí depende del peso molecular, ¿de acuerdo? Y sabéis que los que son de peso molecular alto se van a quedar en la superficie y van a tener una acción más tensora. Pesos moleculares bajos, dependiendo, van a tener una acción regenerante. También hay que tener cuidado porque con pieles sensibles no convienen pesos moleculares menores de 20 micrómetros, ahí, porque si no vamos a tener problemas también, ¿vale? Otro activo que es uno de los pioneros también, pues el retinol, ¿de acuerdo? El retinol se va a convertir en ácido retinoico, que es la forma activa, pero el ácido retinoico no lo podemos usar en cosmética, ¿no? Porque muchas veces que oímos, no, esto lleva ácido retinoico. No, si lleva ácido retinoico es otra cosa, no es un cosmético, puede ser un producto sanitario, un medicamento, pero el retinol tiene una acción retinoide, porque además sabéis que tiene esa acción, hay esos receptores que se captan en el interior de la célula y es capaz de modificar esa parte del núcleo. Es renovador celular, aumenta el grosor epidérmico, con lo cual siempre hablamos para él del fotoenvejecimiento. Va a ser exfoliante y va a ser renovador, va a reducir la hiperpigmentación, va a unificar el tono, además va a reorganizar las fibras elásticas y la matriz extracelular, va a mejorar las arrugas profundas y va a estimular también el grosor de las capas vivas de la piel que decíamos antes. Es uno de los grandes estimuladores de toda esa parte del estrato granuloso y de la capa basal. Otros activos también que tenemos, los alfa-hidroxiácidos, entre ellos pues el ácido glicólico también, porque va a tener una acción no solamente de renovación, sino también una acción de hidratación. Aquí dependerá de la cantidad que tenemos en forma libre y en forma de sal, pero tiene una acción también, vamos a decirte, una acción exfoliante mecánica y también una acción enzimática, con lo cual también nos va a mejorar la cohesión, la función barrera, va a aumentar también el grosor de la piel, igual que el ácido retinoico, estimula las capas vivas y va a reducir las hiperpigmentaciones. Tenéis otros productos como son proteoglicanos y glicosaminoglicanos. El proxilane es un glicosaminoglicano, es un derivado de la silosa,
se extrae de la madera de haya, es uno de los productos que se llama de química verde y tiene la propiedad de devolver, vamos a decir, la sustancia a la piel, devolver la densidad y el volumen. Es capaz de estimular la síntesis de colágeno, sobre todo 1, 3 y 7, que son 1 y 3 los que están en la dermis y 7 el que está en la unión dermoepidérmica. Modula también las fibras elásticas, como veis, es ahí entramado esa red que se produce para sujetar los colágenos, estimula la síntesis de ácido hialurónico, tanto en la dermis como en la epidermis, y los glicosaminoglicanos que se unen a esa proteína esqueleto, con lo cual también es un producto, es un activo global y se trabaja mucho para las pieles maduras, para las pieles menopáusicas. Para mí es un producto, yo soy muy afín al Proxilane de siempre. Aquí tenéis, por ejemplo, aquí tenéis arriba, no sé si se ve la parte de densidad, fijaos la piel tan densa que tenemos cuando somos muy pequeñitos y cuando somos más mayores hay una banda que llamamos una banda subepidérmica no ecogénica porque no produce ecogenicidad, veis que está en negro y fijaos cómo en 3 meses podemos cambiar esta banda y redensificar la piel. Fijaos cómo las capas vivas se han hecho más gruesas y también la epidermis y cómo esta parte que estaba, vamos a decir, había perdido esa hidratación y esa densidad. Con lo cual, por eso decíamos antes, es un redensificante de la piel y generalmente nos mantiene esa elasticidad, esa densidad y ese volumen. ¿Vale? Tenemos también extractos vegetales, como es el extracto de casia, fundamentalmente porque se va a oponer a esa síntesis de cortisol que decíamos antes, reduce el impacto del cortisol en la piel, que hemos dicho antes, que también tiene una acción muy importante. Es redensificante, también estimula la síntesis de colágenos y de ácido hialurónico, es antioxidante, nos refuerza la barrera cutánea, es decir, que va a intervenir también, como veis, en ese proceso de degradación de la cortisona a cortisol y va a impedir un poco todos estos procesos. Con lo cual, también cada día cuando se trabaja con productos derivados, como decíamos, de química verde, de extractos vegetales, lo mismo, no porque sea vegetal o natural es mejor, siempre tenemos que demostrar qué es lo que hay detrás de un producto. Luego tenéis los famosos, los omega 3, 6 y 9, que también tienen que estar en equilibrio porque volvemos a lo mismo. Muchas veces si tenemos un exceso de omega 6 podemos tener acciones inflamatorias también, con lo cual pues vamos a tener diferentes productos que también los aceites vegetales en este momento de nuestra vida de la menopausia también nos van a mejorar ese perfil lipídico que decíamos que es importante, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues a veces podemos ver cómo los cócteles pueden trabajar, pues por ejemplo el Proxilane o el extracto de casia sobre la matriz extracelular, el ácido hialurónico sobre la hidratación y el relleno, los omega 3, 6 y 9 sobre los lípidos, las vitaminas, la niacinamida, que la veremos luego, la vitamina CG, que sería una vitamina glicosilada, o la vitamina E, que es antioxidante, sobre esa luminosidad, y el ácido glicólico sobre la homogenicidad del tono. ¿Vale? Protocolos de cuidado, pues ya hemos dicho antes, protocolos específicos, reconstituyentes, fortificantes y nutritivos. Aquí tenemos que hacer frente a la pérdida de densidad, a la pérdida de elasticidad, a las arrugas profundas y, pues como decíamos antes, a la falta de lípidos y lógicamente también, sin olvidar, los despigmentantes para aquellas personas que tengan un fotoenvejecimiento más acelerado. Podemos tener muchos o pocos pasos, aquí ya depende de cada uno. Esto es como a veces dices, uy, Dios mío, cuántos pasos, yo no hago todo esto, pero hay gente que hace todo esto y más. Entonces, ¿qué es lo importante siempre? Ir al punto fundamental, ¿qué es lo que me preocupa? Pero no porque sea qué es lo que me preocupa, ya el resto me olvido, porque el resto lo puedo dar siempre en forma de consejo, lo puedo dar en forma de muestra. Es decir, tenemos muchas herramientas para trabajar un consejo global. ¿Por qué? Porque si al final no hago rutinas, o muchas veces, no sé si os pasa a vosotros que estáis
en la farmacia, que tenéis un montón de productos, que viene uno, otro, no sé qué, que cada día os ponéis uno y al final, ¿cuál es la conclusión? Todos me hacen lo mismo. Por eso no podemos estar, hoy me doy una cosa, mañana otra, hoy con la vitamina C, mañana con el retinol, ahora voy a probar todo esto y el proxilane. No, darle siempre a los productos, esto es como si cambiáramos de pareja todos los días. Sería excitante al principio, pero luego al final no sabes con quién me quedo, ¿vale? Entonces, dadle un tiempo, los productos no son mágicos. Yo cuando digo, esto en 7 días, esto en 2 días, digo, esto no es un spray que lo pasas, limpias y se te queda brillante. La piel necesita 76 días para renovar todas sus células, con lo cual, antes de 2 meses no vamos a encontrar, y más en los productos anti-envejecimiento, no vamos a poder decir hay un efecto. Y el que lo diga, pues bueno, luego quien se lo crea es otra cosa. Entonces, darle siempre a los productos una continuidad y cambiar cuando se acaba el producto. ¿Cuánto me dura el producto? ¿Mes y medio? ¿2 meses? Pues luego puedo cambiar porque tengo muchos problemas o puedo combinar. Entonces, si solo doy una cosa, al final se quedarán con eso o irán a otro sitio. Dad siempre un consejo y ya os digo, no necesitáis que se lo lleven todo el mismo día, porque hay gente que necesitará un libro de instrucciones. O hay gente que somos muy de sencillo A y B, pero hay gente que hace rutinas, pero mucho más complicadas que todo esto. La limpieza es básica, porque eso no hay un mueble, no hay una puerta que no la limpiemos y además con un producto específico. ¿Cuántos productos tenemos en casa para limpiar cosas? El frigorífico, si es blanco o es de acero inoxidable, ya no es lo mismo. La puerta está esmaltada o está lacada o está barnizada, ya tengo otra cosa. El mueble de madera, el parqué, o si tengo terrazo o si tengo mármol. Y sin embargo, para cada todo vale. ¿O no? Entonces, un producto de limpieza que esté adaptado. ¿Qué limpieza es mejor? La que te vayas a poner todos los días. ¿De acuerdo? ¿Te gusta limpieza al agua? Al agua. ¿Te gusta leche tónico? Leche tónico. ¿Te gusta solución micelar? Solución micelar. Nada limpia más que otro. A mí me limpia más el que más me gusta, pero realmente no es que limpie más el producto al agua que el producto si lo hago bien, si lo hago mal, cuidado. Pero la limpieza es fundamental. Lo ideal sería 2 veces al día. ¿Quién lo hace? Pues no todo el mundo. Pues entonces, por la noche, fundamental. La piel tiene que estar limpia por la noche, que es cuando se regenera. Nuestra piel es activa por la noche, duerme de día, trabaja de noche. Generalmente al contrario que nosotros. Muchas veces productos fortificantes, lo que llamamos los preserum. Pues lo mismo, cada uno tendrá el suyo. Yo no me voy a meter en marcas, hay muchas. Cada uno tendrá su serum importante, pero son productos que fortifican muchas veces con ácido hialurónico, con fracciones probióticas, es decir, un producto que me va a dejar la piel preparada para utilizar bien un serum o un cuidado intensivo o las dos cosas y un cuidado específico. Hoy en día la ventaja de los serums es que puedo combinar varios si quiero o los puedo alternar y generalmente todo el mundo piensa pues tengo más concentración porque suelen tener activos específicos, pero no podemos olvidar las cremas. A veces se nos olvidan y afortunadamente el mercado de cremas es importante y en la farmacia es uno de los más importantes. Entonces, seguid con el mercado de cremas porque el mercado de cremas fundamentalmente, aunque pensemos que todo el mundo utiliza serums, la mayoría y sobre todo en esta época utilizan cremas y necesito productos, no solamente el serum que me dé firmeza, sino necesito, como decíamos antes, hidratación y nutrición. Aquí va a ser un punto importante. Y esto es importante también, y lanzo un mensaje a los que sois más jóvenes, porque generalmente no os gustan los productos nutritivos y como no me gustan y no los uso, no los vendo. Entonces pensemos que la piel de la persona que tenemos enfrente no es la nuestra, porque lo más fácil es hablar de lo que nos gusta, ¿o no? ¿Quién habla mal de su hijo? Yo siempre digo, Pocho, los hijos de los demás son más listos que los míos. Porque lo hacen, porque claro,
Pues lógicamente de lo que más conocemos es de lo que mejor hablamos y además se nos nota, ¿no? Lo que nos gusta, lo que no nos gusta, aunque digas, ¡ay, qué simpática! Y tú dices, no, no es verdad, ¿vale? Entonces, cuidado con esto, porque nos emocionamos a lo mejor con los serums y con los productos para piel grasa y nuestro público y sobre todo nuestras mujeres que somos de nuestra edad y menopáusicas, lo vamos a decir así, necesitamos otra cosa, ¿vale? Y lógicamente tenemos que acabar siempre con la fotoprotección. El mejor antiarrugas es un buen fotoprotector y hoy en día tenéis correctores de todo tipo. Los vais a tener que tienen acción despigmentante, que tienen acción nutritiva, es decir, que tienen muchos elementos, con lo cual pues podéis trabajar específicamente, ¿vale? Porque hemos dicho, hay unos, la perimenopausia, la posmenopausia y la madurez van siendo diferentes, vamos teniendo escalones, pues vais viendo un poco también, ¿vale? Vamos a tener cambios, pues vamos a ir buscando en la perimenopausia, pues densidad, volumen, luminosidad, lo que vamos perdiendo. Entonces, lo mismo, no me voy a meter en protocolos, lo tenéis luego, y pensando, y esto es importante, salud. Esto es importante muchas veces que vosotros hagáis vuestras rutinas y lo tengáis en la cabeza. No hay nada peor que llegue alguien, os pregunte, os volváis a la balda, empecéis a mirar y empecéis a pensar qué le doy. Esos segundos son fundamentales. Tengo que tener en la cabeza mi estructura y luego iré cambiando, pero sobre todo tener una estructura. Luego podréis ir cambiando de productos, de marcas, lo que queráis, pero tened una estructura. Cuando alguien tiene un problema de densidad, un problema de firmeza, trabajadlo. O sea, los planes no se trabajan de a ver qué me sale hoy. La mejor improvisación es aquella que tenemos preparada, ¿vale? Lo mismo aquí, cuando estoy en posmenopausia, pues la densidad, la nutrición y sobre todo el confort en la piel es fundamental. Voy a necesitar productos que me nutran mucho más y que me den confort, que cuando me lo ponga note la piel suave. Es fundamental. Y cada vez note pues la piel más densa, más firme, pues lo mismo. Ir haciendo vuestro protocolo de limpieza, de serums, de contorno de ojos, no nos olvidemos que es importante, y si queréis poner mascarillas, hoy en día tenéis mascarillas, tenéis productos de flash, tenéis mascarillas hidratantes, tenéis mascarillas regenerantes, es decir, ya no la mascarilla de limpieza, sino cómo puedo hacer también o cómo puedo complementar. Y cuando somos más mayores, cuando somos maduritas, que se dice hoy, porque no puedes decir, a veces cuando hemos oído en la tele, anciano de 60 años, ¿no? Y se vuelve todo el mundo y te pueden matar, porque somos muchos de 60, muchos más que los jóvenes. Entonces, cuidado con esto. ¿Qué busco? Pues una piel más fuerte, una piel lógicamente más confortable, recuperar el color porque la piel se vuelve cetrina, se pierde ese color rosado y esa suavidad, volvemos a lo mismo, que la piel no sea tirante. Y ahí también vamos a ir buscando cremas fortificantes, seguramente también cremas que llevan calcio, además de lo que os contaba, productos también que redensifiquen y productos que me den ese buen color, ¿vale? Cuidados corporales, muy rápido, porque si no nos va a dar tiempo, pues igual, tenemos aquí, y yo he puesto ahí esa palabra y podéis decir, me podéis matar, la serosis senil, que se llama, que aunque sea, podríamos decir, a veces en los hombres, pues más hacia edades mucho más maduras, en las mujeres, como decíamos antes, esa pérdida de estrógenos, esa pérdida de dihidroepiandrosterona y ese cortisol va a hacer que todavía se acentúen más. Y fijaos que una piel seca es una piel que no solamente es tirante, es una piel que se inflama y que tiene picor. O sea, uno de los problemas fundamentales de esta sequedad acentuada es el picor continuo. Y si hay algo que afecta la calidad de vida es el picor. Os lo puedo decir por experiencia, y si tenéis atópicos al lado, no os tengo que decir nada más. Pues esto lo vamos a experimentar también. Vamos a tener una piel más áspera, que pica, que tiene tendencia a grietas y heridas, y hay que cuidar la piel del cuerpo también. No me voy a meter en todo, pero recordad, el agua caliente,
Los jabones agresivos nos van a alterar el pH, van a aumentar el pH, simplemente el poner el agua a 38 grados o a 39 grados nos va a subir el pH y esto va a hacer que la piel pierda su función barrera, se van a alterar las proteínas, se van a desestructurar. Por eso decimos siempre productos adaptados. No os olvidéis que la limpieza es fundamental, porque muchas veces es como, vale cualquier cosa. Y por eso es fundamental también en la farmacia. ¿Cuál es la diferencia cuando la gente dice, bueno, pues es que es mucho más barato fuera de la farmacia? Sí, pero no tengo productos que sean, no todos los Sindet son iguales, que ahora nos hemos afiliado al Sindet, como dice la gente, sin detergente. No, detergente sintético. No todo lo natural es lo mejor y en un tensioactivo sabemos que no. Pero además porque la diferencia es que vosotros tenéis productos limpiadores que llevan productos de tratamiento y lo empezáis a ver en el supermercado. Con probióticos, porque además no se cortan. Y tú le das la vuelta y dices, ¿dónde están los probióticos aquí? En ningún sitio. Entonces, cuidado con esto. Pero sí podemos tener productos hidratantes, calmantes, podemos tener prebióticos y posbióticos, es decir, fracciones activas. ¿Cómo puede ser una fórmula? Pues fijaos, barrera cutánea es del microbioma, prebióticos, aguas termales, oligoelementos, fracciones activas, productos que van a frenar la evaporación, lo que llamamos hidratantes pasivos o emolientes, las ceramidas, el colesterol, los aceites vegetales, hidratantes activos, el glicerol, la urea, factores hidratantes, la filagrina, el ácido hialurónico, calmantes, la niacinamida, fundamentalmente, y relipidizantes. Eso muchas veces va a ser el cóctel perfecto. No me voy a enrollar, pero también tenéis reacciones probióticas. No podemos poner un probiótico en un cosmético. Primero, porque llevan conservantes, o sea que adiós probiótico. Segundo, porque no se pueden controlar. Pero sí podemos modular fracciones activas que tienen la misma actividad o más que un probiótico. ¿De acuerdo? Entonces, hay que seleccionarlos, hay que verlos, pero podéis ver y hay algunos que tienen más actividad que el producto de origen. Por ejemplo, la Vitroxila filiformis, pues cuando se hace por fermentación, por fermogénesis, se analiza una cepa y luego se hacen fracciones y de las fracciones se ve cada una. Entonces, pues trabajan generalmente sobre la inflamación, sobre la filagrina, como veis, sobre el estrés oxidativo, etc. Son productos que hoy en día son un poco el futuro de la nueva cosmética, pero tiene que estar basado en algo. No solamente en que pongamos ahí con probióticos, la gente se queda tan contenta y lo que está poniendo es un monosacárido, como mucho, ¿vale? Los aceites vegetales, pues igual, daos cuenta que los aceites vegetales no solamente son nutritivos, también tienen una acción antiinflamatoria. Y de ahí la ventaja de las ceramidas, de los aceites vegetales o del colesterol, que aquí en la piel es bueno. En algún sitio nos tenía que funcionar. Fijaos que tenéis muchos activos calmantes también. Cuando la piel tiene esos picores que decíamos que la gente dice, no sé si me ha picado algo, he comido algo, es tu propia piel que está reaccionando y más por estos los problemas. La niacinamida, que es un activo global, también hace de todo y es verdad, lo que pasa es que dependiendo de dónde la ponemos o con qué la combinamos, pues va a tener unas acciones u otras, pero tiene una acción fundamental sobre la función barrera, es estructurante y estimula los lípidos, sobre los mediadores inflamatorios, por eso disminuye el picor y la inflamación, y sobre la liberación de histamina. Tiene muchas más acciones, pero daos cuenta que la niacinamida es el precursor de nicotina de dinucleótido, perdón, o sea, es que forma parte de la homeostasis de la glucosa y de la energía de las células, por eso tiene muchas acciones, ¿vale? ¿Qué más? Pues la urea o el ácido salicílico o el ácido láctico si tenéis hiperkeratosis. Lo mismo, si tenéis personas que ya no solamente tienen sequedad, tienen hiperkeratosis, pues trabajar también con productos que tienen activos queratolíticos. Y luego, pues lo mismo que decíamos antes, una buena higiene, buenas prendas también, porque muchas veces también la ropa nos va a dar más sequedad,
o cómo la lavamos y la dieta. Y luego, pues nuestras reglas de siempre. ¿Que nos las sabemos? Sí. ¿Pero que las tenemos que contar también? Sí. ¿Las tenemos que contar todas? No. Sí. Hemos estado, ¿vale? Esto es como aprenderse, pues, todos los mandamientos. Importante, el que tienes que utilizar ahora mismo. Si es no matarás, no matarás. Si es amar al prójimo como a ti mismo, pues lo mismo. Pues aquí lo mismo. ¿Cuál es lo más importante? Porque a veces si damos todo esto se nos han ido de la farmacia. Pero lo tenemos que saber para dar el mejor consejo. ¿De acuerdo? Y el cabello, que sería lo último y no menos importante. Si hay algo a lo que le damos importancia, es al pelo, también. Y hoy en día los señores lo tienen más fácil porque se llevan los calvos. Vosotros no tenéis problema. Pero si lo tenéis un día, ahora los calvos están de moda también. Entonces, y además ahora mismo estamos en la época que todo el mundo está investigando en cómo implantar el pelo. Ya van a empezar bueno, se va a empezar a hacer crecimiento de folículos in vitro, con lo cual no va a haber que quitar pues todo esto de aquí o la técnica del fouet, que también conoceréis, pero no por ello es menos impactante. Pero mira, si crecen solos y luego solo es implantarlos, pues bienvenido sea. Es decir, que hoy en día también se está modificando, pero para una mujer es muy importante y lo habréis oído siempre. En mi pueblo, yo que soy de Zamora, es con la mata de pelo que yo tenía, lo de la mata de pelo, yo no lo he tenido nunca, pero es ese pelo denso, ese pelo bonito, ese pelo que es luminoso, porque se altera la fibra y se altera el crecimiento. Es muy importante. Fijaos que muchas veces, pues los tratamientos de quimioterapia, que podías decir, bueno, muchas veces lo más impactante era, me quedo sin pelo. Entonces, importante también, que no quiere decir lo tengo más corto, lo tengo más largo. Es simplemente que, bueno, pues hay cambios en la apariencia, en la pigmentación y hay cambios también en el crecimiento. Cambia el color, aparecen las canas, hoy en día también las canas se llevan, pues bueno, hay gente que le gustan y gente que no, porque podemos decir lo mismo que yo os decía antes, se llevan los calvos y tú dices, ya, pero yo quiero tener pelazo. Pues entonces hay que adaptar. Lo mismo aquí, hay gente que dice, pues se llevan las canas, a mí me encantaría y me dicen siempre, pues no vas a tener suerte, pues venga, mechas. Pero que sepamos que el pelo cambia. ¿Qué más? Pues cambia la textura y cambia el brillo, como decíamos, bajan los lípidos, además el pelo, sobre todo las radiaciones ultravioleta, la contaminación afecta mucho, se afecta la cutícula, la luz no se refleja igual. Pero además también afecta el crecimiento es más lento y se altera el grosor, el pelo es más fino y es menos denso, ¿de acuerdo? Y también la resistencia. También además muchas veces entramos en una época que nos hacemos más cosas, nos teñimos el pelo, nos damos mechas o los alisados que se hacen hoy en día, pues también todo eso nos va a dañar el cabello, se alteran los ciclos, vamos a tener ciclos donde pues todas esas fases, vamos a decir, la fase anágena disminuye y la fase telógena aumenta. Incluso esas fases que llamamos hoy en día la fase quenógena, que es un poco ese folículo que todavía tiene que implantarse otro y que antes pensábamos no hay fase, pues todavía se hace más larga. Y por eso muchas veces nos da la sensación de que hemos perdido el pelo. Entonces, a veces va a ser un pelo que recuperamos, esos efluvios telógenos, y a veces otras cosas, pero vamos a tener también alopecias y caídas frecuentes. No nos vamos a extender, pero recordad también, hoy en día, la alopecia, lo que llamamos la alopecia androgenética de patrón femenino, pues hace unos años era algo más puntual y hoy en día volvemos a lo mismo. Las hormonas nos están afectando mucho y el cortisol, también tenemos receptores androgénicos en el folículo piloso y nos están afectando. El efluvio telógeno, que lo mismo, uy, es que he perdido el pelo y yo siempre digo, ¿pero cuánto? O sea, ¿si te caen mechones o es menos? Pero muchas veces no vamos a relacionar la causa porque sabéis que se va a pasar a lo mejor 2 o 3 meses de la causa principal, porque el pelo también tiene un ciclo. Bueno, pues las areatas,
Hoy en día la alopecia areata cada vez más influenciada por todos los problemas autoinmunes. De hecho, ahora mismo pues tenéis el baricitinib, ¿no?, que está en estudio para la dermatitis atópica y es un inhibidor de la JAK kinasa que se empieza a trabajar y está comercializado ya en Estados Unidos para algunas alopecias areatas. Y bueno, pues vuelve a reimplantar, que antes la alopecia areata era TG2 sin pelo, TG2 sin pelo. Ahí la alopecia frontal fibrosante, que también es un problema y cada vez más lo estáis viendo y cada vez, y por favor, que todavía lo seguimos oyendo. Hoy en día las hidratantes, los fotoprotectores, o sea, no es que pasaba el Pisuerga por Valladolid. Cuidado con esto. Claro, son pieles y fototipos más claros que generalmente y personas más maduras que se dan más cremas hidratantes y más fotoprotectores, pero eso no quiere decir que sean la causa. Y hoy en día ya se ha empezado un poco a quitar esa teoría, pero todavía lo tenéis en internet, pues que tengamos cuidado con eso, ¿vale? El fluvio telógeno, pues lo mismo, hay que tranquilizar, hay que aportar pues muchas veces vitaminas y tratamientos y hay que buscar la causa, porque a veces ya os digo, la causa fue hace 3 meses y se me empieza a caer cuando el ciclo cambia, ¿vale? La alopecia frontal fibrosante que decíamos antes y bueno, pues diferentes tipos de tratamientos que tenéis y bueno, también lo mismo, activos cosméticos, pues para la caída, para la calidad de la fibra y para el envejecimiento del pelo. También pensad un poco en que tenéis productos nutritivos, reparadores, creadores de fibra, de densidad y anticaída. Es decir, tenéis un arsenal en la farmacia que no lo tienen fuera, tanto en moléculas como en concentraciones, ¿vale? Entonces, hoy en día en la farmacia tenéis mucho más desarrollo que otras, vamos a decir, puntos de venta. Esto no quiere decir que la gente los esté poniendo las pilas. El modelo de farmacia, como veis hoy, se está adoptando también en otros puntos de venta, incluso en los supermercados, ¿eh? Ya empiezan a hablar, incluso en el súper, de la dermatitis atópica. Ahí está. Entonces, cuidado con esto porque al final los que tenemos los técnicos podemos ser nosotros. Tenéis productos anticaída que los conocéis y siguen siendo un complemento. Siempre hablamos de los cosméticos como un complemento a los productos terapéuticos. El aminexil no es el sustituto del minoxidil, es un derivado del minoxidil, es decir, se empezó a trabajar para encontrar un producto cosmético y fue un trabajo de más de 150 fórmulas de screening. Y es un producto que sabéis que fundamentalmente impide esa rigidificación de la vaina de colágeno y cuando la vaina se rigidifica no deja implantar el nuevo pelo. Cuando el pelo no se implanta, el pelo se va convirtiendo en vello. Y como dicen los dermatólogos, pues pelo que se convierte en vello, pelo que no vuelve otra vez a su estado primigenio. Entonces, también va a evitar y va a influir en los tratamientos anticaída y es uno de los productos de referencia y de hace muchos años y seguís viendo cómo tiene una razón de trabajarse. La estemoxidina es un producto reactivador del ciclo capilar, no es un producto anticaída, es un producto que lo que va a hacer es reducir esas fases que decíamos de transición que a veces duran menos, que duran más tiempo, perdón, con lo cual vamos a tener el cabello y en mejores condiciones más rápidamente y por eso vamos a tener más volumen y más número de cabellos, pero no es un producto anticaída. Lo que va a hacer un poco es replicar las condiciones de hipoxia que necesita el bulbo para recrecer. Entonces, por eso muchas veces pues, hay que diferenciar unos productos de otros. Tenéis productos fortificantes, que llevan, como veis, pues lípidos y azúcares que, bueno, pues van a promover el metabolismo celular y productos como pueden ser aminoácidos, también la arginina, la taurina. Tenéis muchos productos. Tenéis productos como es el filoxane, que es un producto que es una mezcla de activos orgánicos e inorgánicos, es decir, es orgánico y es mineral y va a penetrar en el cabello. Es un poco, está creado un poco arquitectónicamente, va a dar estructura al cabello, que decíamos que se vuelve más fino,
y lo vais a tener en productos redensificantes normalmente. O las ceramidas, ceramidas que muchas veces son sintéticas, como veis, pero que también nos aseguran la fibra. O las siliconas, que también las pobres siliconas, pues están denostadas como que la silicona da mucha pesadez, sobre todo a los cabellos finos. Si son siliconas que son, vamos a decir, con mucho peso molecular, puede ser, pero si son siliconas que son mucho más pequeñas, van a trabajar haciendo un micro relleno, nos van a dar mucho más brillo y nos van a dar más suavidad. Protegen la fibra, sobre todo protegen térmicamente, y por eso generalmente las podéis ver tanto en los champús generalmente nutritivos y en champús suavizantes, como en productos también que sean como mascarillas. Entonces, muchas veces pues es tener productos que no dan pesadez y que son ligeros, ¿vale? Y simplemente pues buscar lo que decíamos antes, un champú, un acondicionador y un producto anticaída, dependiendo de lo que tengamos. En los efluvios telógenos generalmente sabéis que el cabello va a volver a crecer, pero tenemos que darle una solución mientras que vuelve otra vez el ciclo, porque si no, interpretamos como que va a ser una caída o como que es una alopecia androgenética. En las alopecias, evidentemente, aquí tenemos que unirlos siempre a los productos de tratamiento, bien que vengan pautados o bien derivar al dermatólogo. Cuando veis aquí el tricólogo, el tricólogo es un dermatólogo especializado en tricología, no es una especialidad médica, ¿de acuerdo? En esto, y es importante, y también es importante porque muchas veces pues uno va y ve piel y cabello. Piel y cabello no es que tenga especialidad, la especialidad es dermatología. Lo mismo en la alopecia frontal fibrosante, igual, y también en la fibra dañada. Hoy en día, hoy no nos da tiempo, pero también es apasionante el ver todos los procesos que tenemos y cómo podemos trabajar también la fibra, que es el pelo, está muerto, como yo digo. El cuero cabelludo es el que está vivo y este está muerto, pero lo tenemos que trabajar. Entonces también el dar brillo, el dar volumen va a ser importante. Y simplemente para terminar, pues yo diría que la menopausia es un periodo para adaptarse a los cambios, es un periodo de renacimiento, es decir, cambian cosas, perdemos unas, ganamos otras, no es perdemos todo, al contrario. ¿De cómo lo vivamos? Pues va a depender cómo envejezcamos. Yo creo que cada día tenemos que envejecer más saludablemente, ¿vale? Y la piel y el cabello son una parte del proceso. Yo os decía antes, tenéis en vuestra mano todo, el trabajar 360 grados. No olvidemos la piel y el cabello. Importante trabajar de forma multidisciplinar. Lo interesante es saber cuándo tenemos que llevar al dermatólogo o si vienen con un tratamiento o vienen con un consejo, pues que podamos darle el consejo. Y nuestro consejo va a ser multifactorial, que os diría contemplar todos los aspectos. Tenemos la ventaja de que tenemos, por un lado, el medicamento y sabemos con qué se está tratando. Muchas veces podemos dar un complemento y un consejo. Y sobre todo, para mí, hay una parte importante. Siempre que tengáis una farmacia donde la gente vuelve, es el seguimiento. Cuéntame, ¿te ha ido bien? ¿Te ha ido mal? Si no te ha ido bien, ¿dónde podemos mejorar? Si te ha ido bien, ¿cómo podemos mejorar todavía más? El seguimiento es una parte importante porque me estás cuidando, me estás personalizando. Entonces, eso en una farmacia es fundamental. Conocemos a nuestros, llamarlo como queráis, clientes, consumidores, pacientes, y lo importante es hacer ese seguimiento. Si yo hago ese seguimiento, la gente es fiel, la gente no va a decir, pues mira, esto es como una franquicia. Yo cuando trabajaba en farmacia, un día vino una señora a cambiarme un medicamento que había comprado en otra farmacia, porque que pensaba que eso era como las franquicias. No había franquicias todavía casi. Pero decía, sí, yo decía, esto no lo ha podido comprar aquí porque es que esto no lo tenemos. En una farmacia muy pequeñita. Y me decía, ¿y qué más da? Pues usted me lo cambia.
Y decía que esto no es una red, se tiene que ir otra vez allí. Y por eso os digo, es importante. Hay veces que la gente puede ir más allá porque allí me dan un consejo. Entonces, no solamente es que seamos profesionales como farmacéuticos, sino que además entendamos las necesidades y demos el consejo más adecuado. Para mí eso creo que es fundamental y es labor de todos, ¿vale? En esto no me voy a meter, os lo dejo un poco aquí porque, bueno, pues podéis tener un árbol que yo creo, como os decía antes, que lo importante es que nosotros tengamos nuestro esquema en la cabeza, cada uno el que quiera, pero que tengáis un esquema claro de cuando llega alguien, y es que os podéis hacer protocolos, cuando llega alguien y tiene estos problemas, ¿qué le daría? Va a ser mucho más fácil siempre que cuando llega alguien, espera, que voy a ver qué le doy. Esos minutos, como yo os decía antes, se convierten en siglos. Ahí es cuando ya he perdido a la persona. Y me va a poner pegas, seguro, y si no, analizadlo. Y lo veréis. Ya es, uy, qué tarde se me ha hecho, uy, no me da tiempo. Y salen de la farmacia y se quedan hablando con la vecina. Tú dices, pero si no tenía tiempo para eso, porque perdió el interés y el interés se pierde muy rápidamente. Entonces, siempre captar la atención, dad un consejo personalizado. Si dais un buen consejo, va a ser mucho más fácil que lo sigan y sobre todo hacer ese seguimiento. Cuando vuelvan, preguntarles. Igual que le preguntéis por su tratamiento, seguro que os conocéis los tratamientos de muchas personas. Eso es como un espasa, ahí, como internet metido en la cabeza. Entonces, creo que es importante. Y bueno, pues nada más, se nos ha ido el tiempo porque yo me enrollo mucho. No sé si tenéis alguna pregunta, si tenemos tiempo o ya es momento también bueno, pues que estamos en ese ínterin de volver. Yo sí quiero agradecer pues, al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, a María, a Pilar, a todo el mundo, a Arantxa también, que ha sido ahí mi hada madrina y que ha estado, pues nos hemos estado hablando y mensajeando. Os doy las gracias por este ratito de poder compartir con vosotros. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa, me tenéis a vuestra disposición, me tenéis controlada lo que necesitéis. ¿Vale? Mira, a ver qué preguntas hay hechas. Eso. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Dejamos de compartir por aquí? Bueno, no quiero tocar por si acaso. Creo que No hay preguntas. no hay preguntas. Bueno, pues nada, entonces. Podéis hacerlas, a ver, son muchas cosas, seguramente que muchas las conocéis, y refrescar, y si os surge en un momento una duda o lo que sea, lo mismo que os decía, mi mail, mi teléfono está abierto para todos vosotros, ellas lo tienen mi contacto, así que pues lo que necesitéis. Un placer haber estado con vosotros. La verdad que Estáis invitados los de casa también otro día que vengáis. Lo bueno de estar hoy en día conectados es que podemos estar desde más lejos y a veces es difícil coincidir en un sitio, sí. pero bueno, pues nos hemos visto, pero os mandamos muchos besos. Venga, recordamos.